Muy bien. En esta segunda parte de la clase de hoy, vamos ahora a trabajar con las funciones. Vamos a trabajar con las funciones. eh, Vamos a definir nuestras primeras funciones. Una función es un mini programa o un programa dentro de un programa, ¿verdad? Nuestro archivo completo es un programa, pero ese programa yo lo puedo dividir en mini programas que son bloques de código que yo puedo reutilizar tantas veces yo quiera una vez lo defina. Pero para eso primero tengo que definirlos. Entonces yo voy a declarar mis funciones auxiliares aquí, ¿verdad? Mis funciones auxiliares. ¿Por qué auxiliares? Porque me van a permitir a mí utilizarla dentro de otras funciones para no tener que redundar tanto. Son auxiliares porque estas funciones que voy a declarar aquí la van a utilizar otras funciones más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente, que toda función en Python, para que el lenguaje lo reconozca como función, tenemos que declarar la palabra clave def. La palabra def de definition. O sea, quiero definir una función. En este momento voy a declarar una función llamada calcular edad, ¿verdad? Toda función necesita al momento de su definición paréntesis. Y dentro de los paréntesis, yo puedo declarar o no variables que se van a inicializar cuando se invoque la función. No es obligado. Entonces, inmediatamente yo haga eso, le pongo 2 puntos para decirle cuál es el bloque de código que yo quiero que se ejecute cuando yo invoque la función. Bien. Entonces, recuerden que el código siempre debe estar indentado dentro, ¿verdad?, de la función que lo va a invocar. Yo le voy a decir un continue. Si yo le digo un continue, pudiera continuar. Pero en este caso le voy a colocar la palabra clave pass. Cuando yo declaro la palabra clave pass, de como pasa, yo puedo declararlo como una función vacía. Significa que yo puedo declarar todas mis funciones primero y luego irla llenando una por una o irla definiendo. Esto es una excelente práctica porque primero tú tienes el plano general, ok, quiero declarar todas estas funciones y luego quiero definir qué va a contener cada una de las funciones. ¿De acuerdo? Entonces, inmediatamente yo doy enter, fíjense cómo ya no me da error el código. Si yo intento hacer esto, fíjense que ya hay un error. Entonces, no, yo quiero, por ahora lo paso. Defino mi función o la declaro, pero no le defino el contenido, sino que declaro esas palabras clave. ¿De acuerdo? Entonces voy a declarar otras funciones que vamos a utilizar a lo largo de nuestro programa, ¿verdad? Porque aquí tenemos la función calcular edad, pero no es la única que vamos a tener. Vamos a declarar una función llamada inicializar inicializar, ¿verdad? CSV. Y le vamos a dar el paréntesis, 2 puntos y pass también. Porque la estamos declarando ahora, no la quiero todavía utilizar. Entonces es una función auxiliar porque vamos a estar trabajando con ese tipo de archivos. Vamos a declarar una función obtener datos, ¿verdad?
porque mi función tiene que obtener datos de algún lugar. Vamos a declarar una función obtener siguiente ID. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante esta función? Sencillo. Yo tengo que tener una función muy importante que verifique que el ID sea único y que no se repita cuando se vaya a insertar los datos. Porque esa es la forma en que yo puedo hacer una consulta y buscar datos de una única entidad, ¿verdad? O de un único registro. Los ID no se pueden duplicar, pero como el computador o mi software de gestión de datos va a saber eso, tengo que programárselo. Y si lo voy a utilizar constantemente, ¿por qué no programarlo en una función? Entonces lo declaro en una función llamada obtener siguiente ID. Y aquí vamos a estar definiendo si el ID existe, pues crea un nuevo ID. Si no existe, asígnale el ID actual que tú tienes creado. Y cosas como esa, ¿verdad? De modo que ya mi código va a tener cierto sentido y lo voy a poder ir construyendo de a poquito. También para mantener el código, si yo quiero que mi lógica de obtener el siguiente ID cambie, simplemente voy a esa función y lo edito ahí. Y ya él se va a aplicar donde sea que se esté llamando más adelante. O sea que es una buena práctica usted separar la lógica en mini lógicas, ¿verdad? Las funciones se dan. No es la única forma de hacerlo en programación, pero que sí sepan que es una de las formas más utilizadas. Y Python no es exento de ellas. Vamos a crear una llamada crear registro, ¿verdad? Porque vamos a estar creando registros. Crear registros, ¿verdad? Esa es la que va a insertar los datos en en nuestro archivo. Y aquí venimos con el CRUD. Def leer registros. Porque tenemos que tener una función que lea los registros que ya se crearon. Def actualizar registros, ¿verdad? Y def eliminar registros. Por último, vamos a estar creando la función del menú principal, porque tengo que decirle de un modo al usuario cómo él va a interactuar con mi software. Entonces yo tengo que establecerle un menú que sea el que se le va a presentar y dependiendo de las opciones que dé el usuario, se va a ejecutar una función u otra, ¿verdad? Entonces yo voy a dar un def menú principal, que va a tener también una serie de acciones y por ahora un pass, ¿verdad? Y por último, más abajo, yo ahora voy a darle un control a mi software para que sepa cuando se vaya a ejecutar el archivo, cuál de todas esas funciones es la que él tiene que ejecutar primero. Bien, eso es muy importante. Si yo tengo en un archivo muchas funciones, él va a intentar ejecutarlas todas o va a querer ejecutar la primera que él encuentre. Pero yo tengo que decirle, no, cuando tú te ejecutes,
yo quiero que la lógica funcione por esta función, que es la que luego va a anidar las demás, porque tengo que buscar una forma de interconectar las funciones para que hablen entre sí y que el usuario sea quien decida eso. Eso lo vamos a hacer a través del menú, pero el software tiene primero que saber dónde va a iniciar el programa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sencillo. Con una pequeña estructura de control if, donde le decimos if, guión abajo, ¿verdad? Name, guión, es igual a guión, main, ¿verdad? Si pasa eso, ¿qué función yo tengo que ejecutar? Menú principal y lo pongo entonces su paréntesis para que sepa que va a ejecutar la función. Ahora yo tengo que al main colocarle comillas. Puede ser simple o pueden ser dobles. Bien. Y los dos puntos van fuera de la comilla. Y fíjense que ya ahí no me da el error. Algunos utilizan la comilla doble. No hay ningún problema, siempre y cuando usted lo utilice de lado y lado, como me vieron haciéndolo aquí. Usted lo que no puede utilizar es esto. Dice comilla doble de un lado y comilla simple dice para cerrar, no. O comilla doble para abrir y cerrar o comilla simple para abrir y cerrar. ¿De acuerdo? Entonces le estoy diciendo, si existe un archivo main, que es el que estamos creando, ejecuta entonces este menú principal, que es el que al final va a mostrar el menú interactivo y el mensaje de bienvenida y el input, donde el usuario va a poder digitar las opciones que yo le indique. Y dependiendo de la opción que el usuario indique, se va a invocar una función con sus propios menús y opciones para luego entonces trabajar lo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a ocurrir en este software. Guardamos los cambios y para verificar que nuestro software anda bien, vamos a ejecutarlo. Para guardar, recuerden, control S, que es una forma más fácil y más profesional de hacerlo en el ámbito de la programación. En caso de que no se lo dominen, bueno, pues le dan a File y a Save. ¿De acuerdo? Entonces, para ejecutar un programa en Python, venimos con Python, espacio, y el nombre del archivo. En este caso, main.py. Ejecutamos y fíjense que no se nos muestra nada, simple y llanamente porque él está ejecutando, ¿verdad? Esta instrucción y esta instrucción, como es verdadera, está ejecutando menú principal, pero en menú principal no tenemos nada. Para cambiar eso y ver si de verdad está funcionando todo, voy a sustituirle el path y voy a colocar un print. Estás ejecutando la función menú principal. Y aquí una persona me hizo una pregunta, que cuál es la diferencia entre la comilla simple y la comilla doble. Y aquí podemos ver una. Cuando declaramos una sola instrucción, podemos iniciar con comilla simple y con comilla doble. Pero entonces, si es así, ¿por qué existen una y de otra? Bueno, sencillo. Si yo quiero remarcar un texto o una instrucción dentro de un carácter, dentro de una línea de carácter, tengo que tener una forma de hacerlo. Entonces, fíjense cómo mi línea de código empieza con comilla simple y termina con comilla simple. Pero yo dentro del código quiero colocarle comilla doble para que se vea. Entonces, ahí tiene una aplicabilidad, ¿verdad? Entonces, coloco mi string con éxito,
guardo y si todo está bien, vamos a ejecutar esta misma línea de código otra vez o el archivo y fíjense cómo ahora me muestra el string, estás ejecutando la función, dos puntos, y fíjense cómo me imprime con comillas doble, menú principal con éxito, ¿verdad? O sea que ahí pueden ver una aplicabilidad donde podemos fusionar comillas simples con comillas dobles. ¿De acuerdo? Y también se puede hacer a lo inverso. Yo puedo iniciar un string y terminarlo con comillas dobles y que cualquier texto o grupo que yo quiera remarcar lo tengo que utilizar con comillas simples. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la segunda parte del vídeo.